Muy buenos días, buen viernes para todos ustedes. Estamos desde Canal U, a través de Canal 7, transmitiendo para todo el país. Y como siempre les decimos al comienzo, las vías de comunicación 099-332-171. Allí pueden enviar vuestro WhatsApp, vuestra pregunta, vuestro mensaje. Y también nuestro mail de contacto. Atención, Café Versátil Canal 7 con número @gmail.com. Como siempre, también los invitamos a visitar nuestra página de Facebook. Hoy tendremos 3 invitados súper importantes. En primer lugar, nos acompañará la señora María Julia Basagoda. Ella es química farmacéutica especializada en plantas medicinales, todo un tema. Desde Piriápolis nos visita Yaraví Roy, maestra, docente, lógicamente, de esa zona mucho tiempo y además escritora. Y además especialista en ese Piriápolis místico. Y también nos visita en esta tarde, justamente, en esta mañana mejor dicho, el analista político y periodista Daniel Superviel. Con él hablaremos de la positiva porque ha salido un libro muy interesante para compartir. Y en principio le damos la bienvenida entonces a María Julia Basagoda. Muy buenos días, ¿cómo estás, María Julia? Bien. Es un gusto recibirte nuevamente. Muchas gracias. Y sobre todo recibirte en esta época del año o en este tiempo uruguayo, ¿verdad? Porque cuando ustedes sacaron este libro Yuyos, junto a Eduardo Alonso Paz y Fernando Ferreira, no pensaron que iba a tener tanto éxito para reeditarse y reeditarse y venderse tanto. ¿Por qué los uruguayos, crees tú, tenemos avidez por saber de Yuyos? Sí, el tema interesa. Bueno, primeramente pienso yo que es porque está relacionado con el cuidado de nuestra salud. Y eso a todos nos importa. Y además de unos años a esta parte se ha visto como un retorno a lo natural. Yo creo que sí, ¿no? Sí. ¿Y de qué manera también las autoridades sanitarias uruguayas han reconocido o no nuestros yuyos, nuestras hierbas medicinales, por ejemplo? Bueno, el tema con las autoridades es un poco complejo, ¿no? En parte pienso que no le dan demasiada trascendencia porque hay otros problemas nacionales más importantes y eso hay que reconocerlo. Y por otro lado, bueno, si bien son elementos que intervienen en la salud de la población, no tienen, digamos, la mira puesta en eso, ¿no? Si bien hay una reglamentación y si uno quiere, por ejemplo, poner una yuyería nueva, se la aplican, también hay mucha venta callejera, hay mucha venta fuera de reglamento que... Bien, pero este libro, en realidad, porque tú eres química farmacéutica, además es asistente botánica de la Cátedra de Botánica del Departamento de Química, ayuda mucho a ver la parte científica de todo esto, ¿no? No es decir, la parte mitológica del yuyo, digamos, que viene de la época de los indígenas, de la cura a través de las plantas, sino también la parte química, científica, fundamentada, ¿verdad? Sí, en realidad, justamente el propósito del libro era, si bien cultural más que nada, ¿no? Ofrecer una visión del lado de la academia, de lo que realmente está demostrado, por eso se eligieron un conjunto de plantas sobre las que... se utilizaron varios criterios, ¿no? Primero, que fueran plantas que se usaran bastante en Uruguay, porque no tiene mucho sentido hablar de plantas que no se usen acá. Y dentro de las que se usan, elegimos las que pudimos conseguir información científica confiable que avalara el uso. Bien, estaba leyéndolo justamente y mirando más o menos alguna de las plantas que está aquí. ¿Cuál sería la planta más usada para los uruguayos en cuanto a lo medicinal? Bueno, hay muchas, ¿no? Pero si hay que elegir una, te podría decir que la Marcela. Sí, la Marcela, ¿no? Y hay estudios muy científicos e inclusive últimamente que han, explotado a nivel mundial, ¿no? Porque ¿es una planta autóctona nuestra o no? Sí, es una planta de la región. Es curioso el nombre, ¿no? Porque uno esperaría que una planta de la región nuestra tuviera algún nombre con algún origen guaraní, por ejemplo, o algo así. El tema es que no, el nombre de Marcela es un nombre español. Sí. Y aunque no es muy conocido, es un nombre que se le da a la manzanilla en España. Es cierto. O sea que es interesante un poco la parte de los nombres, de dónde salen, ¿no? Por ejemplo, Marcela, que es una planta nuestra,
o sea, de Uruguay compartida con Brasil y Argentina, ¿no? Porque nuestra no, pero es de la región nuestra. Sin embargo, los conquistadores cuando la vieron, la vieron y le encontraron un cierto parecido con lo que ellos llamaban Marcela allá. ¿Y cuáles son las funciones que cumple la Marcela, por ejemplo, y que ustedes han detectado a través de experimentos? Se ha estudiado mucho, sí. ¿Para qué nos puede servir y por qué la gente lo recoge, inclusive en las rutas y en los campos uruguayos, ¿no? Cuando se hacen estudios científicos se toma a veces como base el uso popular, se puede decir, ¿no? El uso popular es algo que ha resultado del ensayo y error, o sea que no hay que descartarlo. Y que viene de generación en generación muchas veces, ¿no? En el caso nuestro no podemos hablar de un uso tradicional, usamos el término popular porque tradicional implicaría que lo utilizó una determinada población en un determinado lugar a lo largo de muchas generaciones. Y eso, con las características de la población nuestra, no es aplicable, ¿no? Porque en realidad nuestra población, principalmente de origen europeo, se asentó acá no hace tantos años como para hablar de eso, pero sí podemos hablar de un uso popular. Entonces se tomó como base el uso popular, como digestivo, por ejemplo, y se estudió si realmente tenía algún valor, y sí, pero aparte de eso se encontraron un montón de otras utilidades, sobre todo como antioxidante. Antioxidante, yo había escuchado mucho de eso. Estrella. Pasemos a otro, porque la Marcela, además de todo eso, del uso popular, indudablemente, hay una información química y farmacológica. Sí, yo creo que en el CLAI, ¿verdad?, de Punta del Este se estudió y hay un trabajo muy interesante por parte de los estudiantes allí. Pero es lo mismo, entonces, una hierba, digamos, o un yuyo, criado salvajemente o, digamos, o hay plantaciones específicas de yuyos uruguayos. Bueno, hay incipientes, se podría decir. Hay algunos viveros que se están dedicando ahora digamos, a criar. A plantas medicinales, ¿verdad? Sí, o más bien a plantas autóctonas en general, ¿no? Ajá. Y bueno, se está intentando, pero no es muy sencillo porque necesita algo que crece de forma libre. Cuando uno lo quiere hacer crecer, no es tan fácil, ¿no? Bueno, te voy a preguntar algunas cosas que ya fuera de cámara me están diciendo. Preguntarle por la carqueja, por ejemplo. La carqueja es muy usada también, ¿no? Sí, la carqueja es muy usada y es una planta también autóctona, o sea, nuestra de la región. Y también es curioso el nombre, que el nombre también es español, y se debe a que en España crece otra planta, la que se llama carqueja, que tiene un aspecto parecido. El uso de la carqueja también se utiliza como hepatoprotector principalmente, como digestivo. Bien, estaba preguntándote, y fuera de cámara hablábamos también, que mucha gente o las abuelas toman su té de cedrón al finalizar justamente su almuerzo o su cena, ¿no? Sí. ¿Por qué el té de cedrón es importante? Cuando la primera edición del libro, ¿no?, que hicimos una reunión y vinieron unos amigos y nos dicen, pero che, con el cedrón le erraste. Y entonces nos fijamos y el dibujo estaba mal hecho y qué sé yo. Sí, el dibujo tiene 2 hojas en vez de 3. No, pero no pusiste cedrón para el corazón. Claro. Eso es lo que le erraste. Y no, en realidad no hay ninguna base científica que diga que el cedrón sirve Es una para el creencia corazón. entonces decir que el cedrón es del corazón. Sí. Ahora, ¿qué pasa con la toxicidad, verdad? Teniendo en cuenta que cualquiera puede juntar, agarrar un yuyo, mezclarlo, o que de repente de tradición de generación en generación, y pueden tener consecuencias también, ¿no? Sí, exactamente. Ese es un concepto interesante que hay que recalcar, porque las plantas tienen principios activos que no los tienen para curarnos. En realidad, eso es un mito. Sin duda que se han ido desarrollando sustancias en las plantas que les sirven a ellas para protegerse, por ejemplo, de que no se las coman. Bueno, de forma entonces aceptable, amena y sobre todo teniendo en cuenta las 47 plantas con fotos para facilitar sobre todo su identificación, este libro Yuyos, Uso Racional de las Plantas Medicinales, de editorial Fin de Siglo, está en venta en todas las librerías y seguramente puede ser un material de lectura para este verano. Gracias por acompañarnos, señora química farmacéutica.
Saben que ayer fue un éxito en la ANCAP de Gorlero la presencia de Daniel el Superbiel, porque estuvo presente con el libro La Positiva, los secretos de la campaña, justamente, de Luis Lacalle Pou. ¿Cómo estás, Daniel? Es un ¿Qué gusto tal, recibirte. Rafael? Un placer volver a encontrarnos en un Está medio. bueno, ¿no? Porque hemos estado en Canal 5 también. Bueno, Daniel Superbiel, atención, Superbiel, mejor dicho, es periodista, analista político, profesor universitario, emprendedor y experto en comunicación y estrategia. Y fue uno de los 4 integrantes permanentes del comando estratégico del doctor Luis Lacalle Pou. Y justamente La Positiva, fuiste uno de los creadores de La Positiva, digamos. Bueno, integré el Comando de los Lunes, que se llama, Sí. de donde surgió conceptualmente lo que luego se tradujo publicitariamente en La Positiva. ¿Y de qué manera, por qué se optó por ese camino de La Positiva que fue tan cuestionado después y antes, ¿no? Sí, y también muy apoyado. Sí, y también muy apoyado, exacto. Bueno, porque Luis Lacalle Pou, cuando decide desafiar el sistema, el statu quo y tirarse a ser candidato a presidente de la República, contra todos los pronósticos, contra lo que decían los politólogos, los analistas, Sí. Él concluyó que quería hacer una campaña que no estuviera asignada por el insulto, el agravio, la confrontación gratuita, sino por el debate de ideas y el respeto hacia el adversario, teniendo en cuenta que la confrontación de ideas, en una buena, en una positiva, enriquecen la democracia. Siempre Lacalle Pou decía que era muy ingenuo jugar para la tribuna, enardeciendo la voz, subiendo la voz, cuando después tenés que negociar en el Parlamento. Somos 3 millones en un mundo que nos come lleno de tiburones que nos están comiendo, igual tiene que estar unido. Entonces, a partir de esa sensación interna que tenía Lacalle Pou de cómo él quería llevar adelante su campaña, fue que voluntariamente redundó en las palabras. Y fue muy difícil llevarla adelante también, ¿no? Porque en confrontaciones, sobre todo digamos, de otros políticos, había que mantener el hilo conductor de decir, bueno, me mantengo en La Positiva. Sin duda, y lo mantuvo hasta el final, hasta el 30 de noviembre. En el libro narro todos los ataques a los que fue sometido la campaña y todas las intenciones y pedidos, solicitudes, en muy buena ley, de gente que lo apoyaba, de otros políticos, de periodistas, de empresarios, diciendo, bueno, pero tenés que endurecer el discurso, afilar la tacuara y salir a pegarle al Frente Amplio, que la gestión es muy mala, y Lacalle Pou siempre sostuvo que él iba a morir con las botas puestas con esta estrategia, porque era la estrategia con la cual él quería gobernar si ganaba y mantener diálogo con el oficialismo si perdía. Y tú tuviste la estrategia comunicacional, sobre todo de la campaña de Luis, ¿no? Sí. Y el otro día escuchábamos al presidente actual de la República, el doctor Tabaré Vázquez, hablar de la famosa bandera, ¿verdad?, que había hecho Luis en un momento, y había dicho como que esa había sido como un insulto al presidente Tabaré Vázquez en su época, porque dijo como una palabra antes, tomá o algo por el estilo. Te espero en esta bandera tomada, una cosa así, ¿no? Pero, ¿eso fue al presidente de la República o a quién fue? Bueno, en ese entonces era adversario Tabaré Vázquez, ¿no? Decirle a Tabaré que lo esperó en esta bandera. Porque fue cuando le preguntaron lo de pompita de jabón a Tabaré Vázquez, ¿no? Bueno, lo de pompita de jabón fue lo que dijo Tabaré Vázquez sobre Lacalle Pou. La bandera fue un episodio fortuito, no planificado de la estrategia, fue algo que le nació a Lacalle Pou. Claro, porque él es deportista de toda la vida, ¿no? Un capítulo de todo ese tema. Y bueno, Lacalle Pou en un momento va y se cuelga del cartel de pare ese, y se generó todo un fenómeno político, algo que para nosotros fue totalmente superfluo y cuestión del momento. Claro. El oficialismo se dedicó a convertirlo en un hecho político de envergaduras insospechadas, ¿no? Porque empezaron los editoriales, las tertulias, la gente a hablar. Claro, hasta semióticamente se analizaba eso, ¿no? Se muchísimo y bueno, las redes sociales y empezaron a hacer memes desde Lacalle Pou abrazado al palo del Titanic, al arco de Muslera. Fue muy curioso ver la reacción del electorado y sobre todo de los analistas sobre la bandera. Un hecho fortuito terminó convirtiéndose en un hecho político. La pompa de jabón es otra cosa, es un mote despectivo que utilizó el presidente de la República, el mismo mote despectivo con el cual trató de señalizarlos diciendo que es su 20, ¿no? Y bueno, el presidente de la República decidió ningunear en cierta medida lo que fue lo que representaba Lacalle Pou, porque era un tipo joven que a los 41 años se animó a desafiar el sistema, se animó a desafiarlo al propio Tabaré Vázquez y a tratar de disputarle la presidencia. No ganó, pero bueno, generó un cambio en el tablero político nacional y en el Partido Nacional, que bueno, hasta hoy en día tiene sus consecuencias. Si tuviéramos lo positivo, negativo, interesante de la campaña,
lo muy positivo, ¿qué resaltarías, por ejemplo? Sin lugar a dudas, el estilo de relacionamiento político que la calle Pou puso arriba de la mesa, que no es destruyendo al adversario, sino conversando con él, debatiendo con él, confrontando con él desde las ideas y desde el respeto en la diferencia. Creo que eso fue lo más positivo, que es algo que vino a instalarse y nació de la campaña que lleva adelante la calle Pou. Y lo negativo que hayas visto en esa estrategia comunicacional, digamos, porque se decía que en los reportajes en vivo y en directo, con otros periodistas, habían flaquezas ahí de comunicación muchas veces, o a veces dardos también, especialmente dados a la calle Pou, ¿no? Los dardos, en un sistema democrático de libertad, deben existir, ¿no? Deben existir y cada uno se hace cargo de Exacto. que tira el dardo y el que decide aceptarlo. Y el que contesta Y el que a la manera que saber quiere, ¿no? contestar. Pero yo si tuviese que decir un aspecto, que lo cuento en el libro, a mi Sí. juicio en un momento la positiva quedó demasiado expuesta y había que blindarla un poco, la positiva, defenderla, rodearla un poco más, y yo sentí que el candidato quedó muy solo con el discurso por la positiva. Por más que el Partido Nacional entero, Larrañaga, los propios de las filas de la calle Pou compraron por la positiva y aceptaron ir adentro del andarivel que llevaba a la positiva, creo que el candidato quedó solo con el discurso, no así en la actitud política, porque todos lo apoyaban. Creo que ahí habría que haber blindado la positiva, haber dado herramientas como para defenderla un poco más y que no quedara como un slogan de marketing, ¿no? Este libro un poco procura, Rafa, un poco desmitificar eso. Esto fue una campaña de publicidad exitosa y nada más. En un país de 3 millones de habitantes, una persona que saca más de 700.000 votos, no se puede subestimar diciendo fue una campaña de marketing, una pompa de jabón. Entonces yo acá pongo varios discursos, explico cómo se... Uno de los candidatos más jóvenes de la historia, presidente, ¿no? La historia, presidente. Pero bueno, esa es otra cosa, Rafa, que en Uruguay está mal. José Pedro Varela hizo la reforma de la educación con 32 años. 32 años, casi 11 menos de lo que tiene la calle Pou ahora. Entonces me parece que también esta candidatura de un tipo de 40 años en la mitad de su vida también viene a decirle al Uruguay que, bueno, que los nuevos tiempos del siglo XXI necesitan otro tipo de liderazgos y otro tipo de fortalezas que no necesariamente están ligadas con la edad. Estaba leyendo un poco parte de tu libro y yo decía, ¿para quién será este libro? ¿Para los aficionados a la calle Pou, los que lo siguen, a los blancos, a los politólogos, a los estrategas publicitarios? Digamos, ¿este libro tiene una impronta política partidaria o no? Definitivamente no. Yo soy periodista que hasta que decidí dar el paso de trabajar en un comando de campaña, nunca había trabajado para ningún político, me pareció una oportunidad profesional interesantísima, y me pareció como periodista que al estar adentro del ojo de la tormenta, en campaña electoral, en modo electoral, recorrí los 19 departamentos, estuve al lado del candidato casi 2 años, vi muchas cosas, y en cierta medida me llamó la atención cómo, en cierta medida, desde la política, a través de lo que había dicho Tabaré Vázquez, se había relativizado mucho esta campaña electoral. Entonces me pareció importante para la historia, por más que no era una persona dentro de 100 años. Y casi un año después de la derrota, ¿no? Un testimonio de cómo se construyó esa campaña, qué dejó y por qué cambió el Partido Nacional y por qué cambió el tablero político. La presencia de Sendic en la vicepresidencia de la República es una directa consecuencia de la campaña que hizo la calle Claro, de la juventud, de la innovación, ¿no? Claro, como que se sintieron que había nuevos tiempos rolando en Uruguay y bueno, la calle Pou estuvo al frente. Bueno, eso se vio en el primer acto del Palacio Peñarol, donde los partidos tradicionales, entre comillas, por lo general no llevaban espectáculos, no llevaban pantallas gigantes, ni casi como una puesta en escena de lo que es un acto político que en todas partes del mundo se realiza, ¿no? Sí. Y el Frente Amplio siempre lo realizó con cantantes, con de todo, ¿no? No hay que tenerle miedo a ese tipo de estrategias, herramientas, ¿no? O sea, Mujica en su medida tiene es el tipo que hace mejor marketing del Uruguay, mucho mejor que la calle Pou. Un marketing diferente, el anti-marketing que termina siendo marketing. Tú estás de mañana en la radio con Emiliano Cotelo, ¿verdad? Sí. Y das opinión, ¿no? Sí. Y si Emiliano te preguntó alguna vez esto, bueno, ¿por qué perdió Luis Lacalle Pou? ¿Por qué te parece a vos que perdió? Yo creo que es una muy buena pregunta, Rafa. Creo que electoralmente perdió. Sí. Pero yo no creo que haya perdido la calle Pou. Yo creo que ganó la calle Pou, ganó el Partido Nacional y ganó el Uruguay con la irrupción en política de un tipo joven de 40 años. Y si tú hubieses medido a Tabaré Vázquez después de que perdió la primera elección como que era un fracaso, Vázquez terminó siendo presidente 2 veces. Los procesos políticos llevan 10 años, 20 años. Sí, en el Uruguay más a veces. 100 años a veces. El fascismo sigue. Sí, Jorge Valle se presentó 5 veces a la candidatura, ¿no? Leer lo que pasó con la calle Pou como un fracaso
para mí es un error de apreciación terrible. Bueno, para leerlo entonces, la positiva, Los secretos de la campaña de Luis Lacalle Pou, de Editorial Aguilar. Pero atención, Piriápolis, porque mañana en el Argentino Hotel, en el Salón Dorado, justamente, Daniel va a estar dando una charla. ¿A qué hora es? Va a ser a las 19. Mañana sábado, Va a ¿no? ser con entrada libre en el Hotel Argentino, Salón Dorado, agradezco al Hotel Argentino por prestar la sala, y va a estar presentándolo un periodista local muy joven, se llama Martín Silva. Ah, sí. Y después va a estar Martín Laventure, que fue exalcalde de Punta del Este, con quien tengo una relación interesante porque soy amigo de su hija. Y bueno, ellos dos van a estar haciendo una presentación del libro. El libro, yo te recuerdo, lo presentó Gerardo Caetano y el propio Lacalle Pou acá en Montevideo, acá cerca de Ciudad Vieja. Muy bien, gracias por acompañarnos, muy amable. Cada lugar tiene una energía diferente, pero sin duda Piriápolis es mágico y usted puede hacer un viaje esotérico de la mano de la docente Yaraví Roy. ¿Cómo estás, Yaraví? Muy buenos tal, días, Rafael? Mucho gusto. Es un gusto recibirte. Encantada de estar Además, aquí habiéndonos contigo. acompañado tanto tiempo en Canal 7, ¿verdad? Tanto tiempo, ¿no? Todo un año. Todo un año, todo un 2013. año. Yaraví, ¿es cierto eso entonces que se ha dado que la gente va a Piriápolis por lo esotérico, más Sí. que por las playas, por el disfrute, que también van, lógicamente, pero como que estadísticamente ha cambiado un poco esa norma? Exacto. Claro, Piriápolis es maravilloso, ¿no? Más allá de las playas, el sol, la arena, todo eso es bárbaro. Pero una encuesta que se hizo el año pasado dio como resultado de que el 70% de los visitantes de Piriápolis van atraídos por la mística de Piriápolis, por lo que sucede ahí. La gente va, recorre Piriápolis, experimenta diferentes sensaciones en los distintos lugares de Piriápolis, en las fuentes, en los cerros, y eso lo hace volver, se siente renovado. Eso es lo que experimentan. Y bueno, en base a eso, a ese interés de la gente de conocer este Piriápolis mágico o místico, resolví hacer este libro. Este libro, ¿no? Es una guía. Tú sos especialista además en Piria, ¿no? Hemos escrito algunos libros sobre Piriápolis, sobre Piria, sí. Y todo Unos eso cuantos. es creador, el creador absoluto de toda esa energía, quizás haya sido Piria u No, otro más. yo pienso que no. Vamos ¿no? a ver, Piria descubrió ese lugar sumamente energético. Las energías son telúricas, las energías están en el lugar. Fíjate que, por ejemplo, donde está la fuente de la Stella Maris, esa famosa Stella Maris, la Virgen, se llama Punta Imán, porque las brújulas se enloquecen. Las cartas náuticas se llama Punta Imán. Sí, a veces ¿no? también los relojes, También ¿verdad? los Los de cuerda relojes, cambian. los celulares. Sí, sí. Hay un magnetismo tan fuerte que ya en la época, que te puedo decir, en el año 1800, ya se llamaba Punta Imán. Eso es telúrico, ¿verdad? Piria descubrió ese lugar. Piria llegó a ese sitio, lo encontró impresionante, se emocionó mucho porque se parecía mucho al lugar donde él se había criado en Italia, la ciudad de Diano Marina. Y bueno, ese era el lugar, era puro médano, arena, mar, y había algo sensacional que a Piria le atrajo muchísimo, porque Piria era un comerciante y era un gran empresario, que fue el Cerro Pan de Azúcar. Claro, ese cerro que es impresionante, ¿no? El cerro es impresionante, además es una Donde mina. está la antena del Canal 7, precisamente, Exacto. ¿no? Es una mina de granito, de donde él sacó todos los granitos para la construcción de Piriápolis, parte de los mármoles que están en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo son de allí, exportó a Buenos Aires. Esa era la mina de oro de Piria. Y explotó ese granito de ese cerro hasta que quiso. ¿Sabés que el director del canal, justamente el presidente del Canal U, también tiene su casa ahí en el Cerro Pan de Azúcar? Y él me decía que le pasan cosas también, que cuando viene, realmente viene como sobrecargado de energía y muy positivo, por suerte, Sí, ¿no? está muy bien ubicado. Sí. Está muy bien ubicado. Cada lugar de Piriápolis tiene una energía distinta. La energía del Cerro Pan de Azúcar es impresionante, pero es fuerte. También hubo cosas muy terribles que ocurrieron en el cerro, con la explotación de la cantera, los picapedreros, mucha gente que moría. El trabajo de Piria era muy exigente, duro, a veces injusto, porque era tremendo, era bastante explotador, digamos, sí, ¿no? de sus No trabajadores, gusta sí. decirlo, pero era, ¿no? Sí, claro. Y moría mucha gente ahí en la cantera por los excesos de trabajo,
mal atendidos, casi todos eran extranjeros. Piria los traía de Europa a trabajar aquí. Mano de obra barata, ¿verdad? Mano de obra barata, si morían, si se quedaban acá nadie los iba a reclamar porque venían sin familia. Y bueno, pasaron cosas muy fuertes. Hay una energía muy poderosa entonces, la energía propia del lugar, la energía de los acontecimientos que se dieron ahí, hace que sea fuerte, ¿me entendés? Y la gente, ¿verdad? Y la gente de Piriápolis que vive todo el año, ¿percibe esa energía, la absorbe con positividad o de pronto también no la canaliza bien? Porque también, convengamos, ya la vi, tú que conoces tanto a Piriápolis como yo y a su gente, muchas veces también en el invierno la gente está como muy aplomada, ¿no? Muy estancada, como diciendo, de acá no vamos a salir. Si hacen la Rambla, ay, ¿la Rambla para qué? No, Si no, hacen no van los piriapolenses claro, a la no la Rambla. quieren la Rambla. No, no, que no la quieren, no van, si ¿para hacen qué tal van ahí? cosa, y no sé, hay un desgano a veces Exacto, también, ¿no? exacto. Quizás vivir todo el año puede revolucionar Sí. biorrítmicamente el cuerpo. Yo pienso ¿La que mente? sí, yo pienso que sí. Hay una depresión que reina en la gente Mucho de Piriápolis, suicidio en Piriápolis, muchísimo suicidio, el nivel de suicidio realmente es alto. Tú sabes, no se habla, no se dice con respecto a esto, pero nosotros los que estamos allí sabemos, muy depresiva la gente. Y la gente está deseando que llegue la temporada, Claro, ahí cambia. cambia, se ponen activos, hay que trabajar, hay que hacer dinerito, pero que termine pronto, que Sí, sí, pronto llegue marzo, así otra vez nos metemos en la cueva. Hay gente nueva que ha llegado a Piriápolis que le ha dado Yo creo que otro hay que, tono. sí, y que hay que aprender a canalizar ese tipo de energías que tú dices que tiene Exacto, Piriápolis, ¿no? exacto. Ese esoterismo que Exacto. tiene, ¿no? Es como, yo digo que Piriápolis es como un quartz, un agujero negro del espacio, de esos que concentran una hiperconcentración energética, yo lo digo en mi libro. Y bueno, pasan por ahí y algunos lo viven de una manera y otros de otra. Ahora, quedarse a vivir en Piriápolis, ser de Piriápolis, tratar de trabajar en Piriápolis, de producir, de divertirse, de estar todo el año en Piriápolis, es difícil. Estaba leyendo acá que no sabía de esto, del coñac Quina Piriápolis. ¿Es un Coñaquina, coñac? claro, era un coñaquina, decía Piria. Coñaquina se dice, ¿no? Era un coñac que Piria elaboraba en su bodega, hecho con vinos de su bodega, y con quina. ¿Y también tenía poderes ese coñac? Dice que era lo mejor que existía para todos los dolores de estómago, malestares. Era como el elixir de Piria. Lo vendía muy bien, y lo vendía muy bien en Buenos Aires. Se llamaba Coñaquina Piriápolis. ¿Y por qué le pusiste Piriápolis mágico? ¿Por qué? Porque la magia, ¿qué significa? ¿Algo falso o algo No, que se crea? de ninguna manera. A ver, ¿cómo es eso? La opción era Piriápolis místico o Piriápolis mágico. Y allí estuvimos conversando con el editor. Y opté por Piriápolis mágico, porque vamos a ver, místico es más, que tiene que ver más con lo religioso, ¿verdad? Yo imagino un santo elevándose a Dios, Sí, sí. y en realidad no es así. Es una energía telúrica, pero es una energía más potente, no es una cuestión que sea así tipo mística, santificada. Es más bien mágico, porque ocurren cosas diferentes. Y es, como te digo, esotérico, porque es el contacto del turista, el que va a hacer este viaje, comienza como un turista, y a medida que va recorriendo los diferentes lugares y aprendiendo, cada lugar representa una céfira del árbol de la cábala, eso lo hizo Piria a propósito, va descubriendo otras verdades y se va descubriendo a sí mismo. Cuando termina el viaje, en vez de ser un turista, se convirtió en un buscador, un buscador de la verdad, de ese pedacito de verdad que se encuentra diseminado en Piriápolis. Y yo descubrí contigo lo de la Stella Maris, por ejemplo, ¿no? Sí. Si te parás de un lado es una cosa, y Si te parás de un lado, sí, tú vas por la Subiendo calle al Cerro subiendo San al Cerro Antonio. San Antonio. Sí. Bien, entonces ves del lado de atrás de la Stella Maris, es Cristo, Jesús con su manto y su pelo largo, es tal cual el Cristo, Sí, sí. el Hijo. Y la miras de frente y es la Virgen, pero también tiene su barriguita. La Stella O sea Maris, que no era tan que virgen no era tan tampoco. virgen. Bueno, qué sé yo, la Sí, sí, mitología sí, claro, dice te que era entiendo, virgen. Pero es un andrógino, tiene los dos sexos. Y hay toda una simbología que yo cuento ahí en el libro, que tiene mucho que ver con la alquimia, se le llama el andrógino de la alquimia, el macho y hembra que se fusionan en un solo ser,
para lograr el nuevo compuesto alquímico. ¿Has visto la mercurio. telenovela Imperio, la brasileña? Sí, he visto. Y viste que habla mucho de una piedra fundamental en un monte Sí. muy especial. Sí. Si tuvieras que elegir, porque se basa en la energía también esa Sí, telenovela, ¿no? sí. Si tuvieras que elegir un lugar intenso, de energía intensa en Piriápolis, para recomendar a la gente que vaya. Intensa la Stella Maris, Ajá. esa. Una energía de paz, de calma, de tranquilidad, de equilibrio, la fuente de Venus. ¿Mm? Porque Venus es la naturaleza, la diosa del amor, es Netzach en la Cábala, y hay muchísima paz en ese lugar, muchísima paz. Ideal para hacer meditaciones, en los equinoccios, ideal en las lunas, en los cambios de luna. Y otra energía que es muy, no te voy a decir pesada, es una energía de sanación, pero era donde Piri hacía sus trabajos alquímicos, que era el Cerro del Toro. Esa catedral abierta, a cielo abierto, que es el Cerro del Toro, sí. Él ahí se reunía los solsticios con todos los alquimistas y ocultistas amigos suyos del mundo. Ahora, vos que sos un estudioso en eso, ¿es cierto que el agua del Cerro del Toro realmente purifica y cura? Purificaba y curaba cuando era agua de manantial. Ahora no. Ahora es agua de OCE. Que no está funcionando muy bien tampoco. Que bueno, lo que podemos hacer es, como todo es mente, sí, vamos a pensar que sí, creemos que nos va a curar, pero la energía de allí es de sanación. Bueno, todos sus viajes y sobre todo teniendo en cuenta que ella es guía muchas veces también en la ciudad de Piriápolis. Yaraví Roy ha estado en Café Versátil presentando Piriápolis Mágico, un viaje esotérico, mejor dicho, que el próximo, ¿cuándo? El 9 de enero. Ajá. Todavía falta un poquito, pero es plena temporada porque 9 de enero, la gente que vaya a Piriápolis que sepa. 9 de enero en el Castillo de Piria, que es otro lugar impresionante, a las 9 de la noche. Que está reciclado ahora, ¿no? Está reciclado y está muy lindo, está bastante mejor, no está perfecto. ¿A qué hora? A las 9 de la noche, 9 de enero. Ahora, ¿en el Castillo de Piria fue que se hizo el otro día un programa Rastro? ¿Fue ahí? ¿O sí, fue? sí, ahí fue. Sí. ¿Y te gusta el programa Rastro de Canal 4? Tú como esotérica. Mira, yo te digo, me invitaron a participar. ¿Sí? No quiero ofender a nadie ni lastimar a nadie. No me pareció muy serio, por eso no fui. No me gustó mucho, te digo la verdad. ¿No crees en esas experiencias electro... No, eso de fantasmas, y cosas de esas, no. Bueno, muy la bien. energía del castillo es fabulosa, nos reunimos ahí, hacemos sanación ahí. Una cosa muy importante, hay recetas en el libro para hacer con las hierbas que hay en el castillo, para sacarse las malas vibraciones, para que las economías anden pero bien. decinos qué tenemos que traer entonces del castillo. Bueno, hay que leer el libro. Hay que leer el libro, bueno, porque están todos los yuyos ahí, pero bien. Para el amor. Bueno, a tenerlo en cuenta. Yaraví Roy, entonces, el 9 de enero en el Castillo de Piria. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos, ya estamos tomando otro rico café versátil. Recuerden que de lunes a viernes a las 11:30 estamos con ustedes. Bueno, buen fin de semana, que disfruten las carreras en Punta del Este y los dejo con muy buena música. Roberto Carlos. Chau, chau. El tipo que piensa en ti a toda hora, que cuenta segundos si tú te demoras, y que todo el tiempo él te quiere ver, porque ella no sabe sin ti lo que hacer, y en el medio de la noche te llama a decir que te ama. Ese tipo soy yo. El tipo que firme te lleva del brazo, no deja que nadie interrumpa tus pasos. Pase lo que pase, te va a